nada había sido fácil hasta ahora, tampoco en este arco parlamentario es una evidencia, pero tras la semana de infarto que ha culminado este fin de semana con un cambio de inquilino en la Moncloa, las cosas se adivinan todavía más complicadas también aquí en Aragón. ¿Hasta qué punto va a llegar esa complicación? Lo iremos conociendo durante las próximas semanas. Hoy queremos acercarnos a esa nueva realidad de la mano de la portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón. Recordamos, es la fuerza mayoritaria en el hemiciclo, con 21 diputados. Y desde ahí siguen apostando por sus políticas encaminadas a luchar contra la presión fiscal y fomentar las infraestructuras. De todo ello y en el nuevo escenario que desde hoy ya enmarca la política nacional, hablamos con la portavoz del Partido Popular en las Cortes, Esmar Vaquero. Nos acompaña ya en este plato con Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días a todos ustedes. Feliz semana. Portavoz del PP en las Cortes y secretaria general de la formación en la comunidad. Por delante una nueva etapa política y en el horizonte elecciones autonómicas y locales en el plazo de un año aproximadamente. Un complejo panorama político sobre el que queremos reflexionar en los próximos minutos. Mar Vaquero, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Al menos complejo, ¿no? Panorama político el que se adivina por delante. Complejo y bueno, pues variable con respecto a lo que se esperaba hace poco más de una semana. Pero bueno, el Partido Popular siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias y hemos sabido salir adelante y bueno, yo estoy convencida de que vamos a saber encarar con éxito también esta nueva situación. Le pido una valoración general de lo que pasó durante los últimos días de la semana pasada. Bueno, lo más reciente es la moción de censura, que es de lo que se ha hablado estos días. Nosotros ya calificamos la moción de censura como una enmienda a los españoles, una enmienda porque era alterar el resultado que había salido en las urnas, y más que un triunfo para España, que es como ha venido a calificarlo pues el propio Sánchez, es un triunfo personal, responde a una ambición personal que ni siquiera se ha correspondido con la voluntad de los propios socialistas. Han traspasado las propias líneas que sus propios varones ya le pusieron y, como digo, pues bueno, ahora es lo que tendrá que demostrar si es capaz de dar estabilidad política, institucional a España, que es lo que se había conseguido con un gobierno del Partido Popular, y ahora está todo por demostrar. Hubiera podido haber otra salida, que era la dimisión de Mariano Rajoy o el convocar elecciones anticipadas. Bueno, yo creo que sobre esto también ha quedado claro que ante una situación, ante la presentación de una moción de censura, no es posible que el presidente Rajoy hubiera convocado elecciones. No está previsto ni está permitido que se convoquen elecciones una vez que se ha registrado una moción de censura. En el momento en el que se presentó la moción de censura, dimitir tampoco hubiera cambiado para nada el tablero. Dimitir hubiera sido volver a abrir por parte del rey ese periodo de consultas para buscar un candidato. Y si Sánchez ya se negó a votar a un candidato del Partido Popular, tampoco ahora lo hubiera hecho, más cuando se aseguró el obtener esos 180 apoyos que ha obtenido para ser presidente. Por lo tanto, la dimisión no hubiera hecho nada para cambiar que Sánchez en estos momentos hubiera sido presidente, y lo que hubiera sido es alargar una situación. Yo creo que el Partido Popular lo que ha demostrado es que respeta las instituciones. La moción de censura es un instrumento que prevé la democracia. Sánchez ha salido legitimado legalmente como presidente, Rajoy salió legitimado moralmente en esas urnas. A los dos les ha acompañado la aritmética parlamentaria y, sobre todo, como digo, lo que se ha demostrado es que se han respetado las reglas del juego, que han funcionado las instituciones y que la democracia, pues bueno, está claramente reforzada. Mar Vaquero, hay opiniones para todos los gustos, incluso también, como usted insinuaba, dentro del propio Partido Socialista, hacia dónde dirigir en estos momentos el país. ¿Usted considera que debe ser un gobierno instrumental para convocar elecciones? Bueno, la decisión de convocar elecciones la tendrá que tomar el propio Sánchez, que es el que puede hacerlo. Desde su partido, estos días, lo que hemos oído por los principales varones, por Susana Díaz, por Vara, por Paje, por el propio Lambán, han introducido la palabra de parálisis, han introducido la palabra de inestabilidad, han introducido la imposibilidad de que los problemas de España los solucione un gobierno que está apoyado quienes precisamente no creen en España. Ellos mismos son los que han introducido la posibilidad de convocar elecciones, y esta decisión la tendrá que convocar Sánchez. Yo quiero hacer hincapié en que estamos en un momento en el que es un gobierno que está apoyado por más partidarios de la ruptura de España
que por creer precisamente en el proyecto de España. 95 de esos diputados que han apoyado a Sánchez como presidente son partidarios del independentismo, son amigos de los terroristas, que es la mayor lacra que ha tenido este país, y en definitiva lo que nos tenemos que preguntar es por qué todos esos que quieren romper España prefieren a Sánchez como presidente en lugar de a Rajoy, y eso es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Consideran que puede haber un pacto que de momento se desconoce? Bueno, pactos como más tal... Más allá del acuerdo para desalojar a Rajoy de la Moncloa. Yo creo que, bueno, Rajoy de la Moncloa al propio PP. Yo creo que ha sido también a lo que es un gobierno del Partido Popular al que se ha querido desalojar, más allá de la figura del propio presidente Rajoy. En estos momentos de pactos no sabemos nada, solo sabemos que Sánchez habló como proyecto para esta legislatura que asumía de los presupuestos del Partido Popular, los presupuestos que casi llamó traidores a muchos de los que votaron a favor de ellos, y es el único proyecto que conocemos, aplicar el proyecto, o sea, los presupuestos del Partido Popular, presupuestos que por supuesto ya la intención de aplicarlos ha sido vetada por todos esos partidos, por esa amalgama de partidos que le han apoyado. Por lo tanto, como digo, en estos momentos lo que más está en peligro es la estabilidad de España. La preocupación de todos es que esa estabilidad que ha dado credibilidad, que ha dado solvencia, que ha hecho que España siga el camino de la recuperación económica, es lo que en estos momentos no está garantizado con el gobierno de Sánchez. Por cierto, hablamos de presupuestos hasta las 6 de la tarde de hoy, hay tiempo para presentar enmiendas. Ahora esas cifras están en el Senado, ya se comenta que el Partido Popular podría presentar algún tipo de enmienda. Habrá que esperar, me imagino, ¿no?, para saber cómo se resuelven estos rumores, estos comentarios. Bueno, son rumores y comentarios que incluso han causado sorpresa. Yo me remito a que el Partido Popular ha sabido estar siempre a las alturas de las circunstancias, y parece que somos los únicos que somos conscientes de la posición que hemos pasado a ocupar. El Partido Popular, cuando ha gobernado, se ha puesto a disposición de los españoles, ha tomado decisiones, ha llevado a cabo las reformas necesarias, siempre pensando en el interés general, y el Partido Popular, ahora que es oposición, sigue estando a disposición de los españoles, y por supuesto que va a hacer una oposición útil, responsable, eficaz y siempre pensando en el interés general. Si esos presupuestos se pueden mantener y se pueden mejorar, que todos sabíamos que tienen margen de mejora, pues por supuesto yo creo que el Partido Popular tiene que hacer lo que corresponde, que es tratar de mejorarlos. Y además le invito también al señor Lambán, que siendo que criticó esos presupuestos y dijo que eran de los peores para Aragón, tiene la oportunidad también ahora de presentar enmiendas e incluso mejorarlos, más ahora que tiene un interlocutor en Madrid, que es el señor Sánchez, que se supone que tiene mejor relación con él y más facilidad a llegar a acuerdos que con el propio Rajoy. Mar Vaquero, estamos sobrevolando la situación nacional. Enseguida vemos qué consecuencias puede existir en esta comunidad autónoma, pero déjeme que antes le dé un dato, porque se acaban de conocer los datos del paro correspondientes al pasado mes de mayo. El desempleo, el paro desciende en Aragón más de un 5,74%, por encima de la media, que se ha reducido en un 2,5% en el contexto nacional. En Aragón en la actualidad hay más de 64.000 desempleados. En el cómputo nacional son más de 3.250.000 personas en paro las que están registrados en las oficinas del INAEM. Es el nivel más bajo desde diciembre del pasado 2008. Sobre estas cifras sobre la mesa le pido también una reflexión. La reflexión es que este ha sido el gran legado del gobierno del Partido Popular ahora a Sánchez. El gran legado del Partido Popular ha sido 1 millón más de empleos, 1 millón menos de familias con un desempleado, y ese ha sido el gran legado. Y también va unida a esa preocupación de la que hablaba sobre la inestabilidad política e institucional que creemos que en estos momentos está instalado. Para la creación de empleo es fundamental la confianza y la credibilidad de cualquier gobierno. De hecho, los organismos y los agentes económicos lo que precisamente piden es que no se lleve una involución, que no se lleven a cabo la derogación de esas reformas que han hecho precisamente que España empezara a recuperarse de esa situación de crisis, que no se tire por tierra el esfuerzo que han hecho todos los ciudadanos, y desde luego, como digo, Lambán se ha pegado 3 años criticando las políticas de Rajoy, era el único culpable de todo lo malo que pasaba en Aragón. Bueno, pues ahora lo que nos preguntamos es a quién va a echar la culpa de todos esos problemas. Su gran problema, que parecía ser Rajoy, ya no está. Lo que yo creo que está escondiendo es que el gran problema de Lambán en estos momentos va a ser el
el Gobierno en la nación del Partido Socialista, que desde luego el gran legado que le ha dejado el Partido Popular con la creación de empleo, tampoco sabemos si va a conseguir mantenerlo e incluso mejorarlo. En cualquier cosa, ¿considera usted que se pueden atascar determinadas cuestiones fundamentales para esta comunidad autónoma, como por ejemplo es dar un impulso a todos los temas relacionados con la despoblación, o también que se ponga en marcha ya ese nuevo modelo de financiación autonómica donde se deberían tener en cuenta una serie de factores que afectan a la comunidad, como es el envejecimiento, la despoblación y la dispersión? Pues bueno, el principal proyecto que tiene que salir adelante y que garantiza muchos de esos que has nombrado, Pablo, es precisamente los presupuestos. Nos hemos hablado ya de ellos, qué va a pasar con los presupuestos, y a partir de ahí todo lo que suponía esos más de 300 millones que estaban contemplados para Aragón. Es tema de infraestructuras. Hay infraestructuras que están garantizadas, pero también hay que llevar adelante la tramitación administrativa, y para eso también se requiere un gobierno fuerte. También se requiere un gobierno fuerte para ir a negociar en estos momentos a Europa la PAC hasta el año 2021. La PAC, como sabemos, afecta a muchísimos agricultores, a uno de los sectores más importantes de Aragón. Están también las obras del Pacto del Agua, a las que va unida la prosperidad de gran parte de nuestro territorio. Has hablado de la despoblación. Efectivamente, Aragón en esta etapa de gobierno, en esta legislatura, desde que gobierna Lambán, está más vacío, y eso es evidente. No se ha llevado a cabo ninguna medida efectiva de despoblación. En estos momentos también tendríamos que hablar de la financiación autonómica, que era una de las asignaturas pendientes, y tampoco el Partido Socialista ha llevado a cabo ninguna medida para mejorar esa financiación autonómica. ¿Ahora va a ser más difícil llegar a acuerdos? Pues creemos que sí, porque fue precisamente la financiación autonómica que en estos momentos tiene Aragón, donde se primó la población, donde no se tuvo en cuenta precisamente esa dispersión. Esa financiación autonómica se aprobó con un acuerdo estando el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación y el Partido Socialista en el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, son cuestiones que sí que nos preocupan y que no sabemos muy bien qué repercusiones van a tener para Aragón. Como digo, el señor Lambán ha dicho estos días que a Aragón no le pueden ir mejor las cosas. Eso lo va a tener que demostrar dando la cara por Aragón en Madrid. Al señor Lambán le hemos dicho muchas veces, mientras ha gobernado el Partido Popular, que ha demostrado mantener un claro compromiso con Aragón, que nunca tenía que ir a buscar a enemigos a Madrid, que no echara las culpas de todos sus males a las políticas que se estaban llevando a cabo en Madrid. Ahora veremos qué es lo que pasa, porque con un gobierno de estas características, donde probablemente sean los aragoneses quien paguen parte de la ambición política de Sánchez, no creemos que a Aragón le vaya mejor. Veremos a ver quién va a primar en esas políticas que va a llevar a cabo Sánchez, porque todos podemos pensar que algún precio va a tener que pagar a todos esos grupos, a esa amalgama de independentistas, de amigos de los terroristas, de separatistas, de aquellos que incluso se creen que tienen más derechos y que son superiores al resto de los españoles. Algo va a tener que pagar de precio por todo ello. Por lo tanto, no sabemos muy bien qué peso va a tener Aragón, sobre todo teniendo en cuenta que las relaciones por mucha felicitación que haya habido por medio de tweets o de WhatsApp que nos hemos enterado, sabemos que las relaciones entre Sánchez y entre Lambán no eran muy buenas, y la verdad es que podemos estar preocupados por cuáles van a ser las repercusiones en Aragón. Y también hay que tener repercusiones en cuanto a relaciones entre las distintas fuerzas políticas. Recordamos que el Partido Socialista en Aragón está gobernando con el apoyo directo de Junta Aragonesista, pero también con el apoyo de la formación Podemos. Bueno, si tuviéramos que tomar como referencia para un gobierno de izquierdas el gobierno de España con respecto al gobierno de Aragón, el gobierno de Aragón desde luego ha fracasado. Ese presunto modelo de izquierdas ha fracasado, e incluso las políticas que ha llevado a cabo y el modelo del Partido Popular es el que en algunos casos se está teniendo que tener en cuenta como alternativa precisamente a ese fracaso. En Aragón, ese modelo de izquierdas no ha sacado adelante los grandes proyectos que respondían a las necesidades de Aragón. Nos hemos pegado 3 años viendo continuamente enfrentamientos entre los miembros de este gobierno, entre los diferentes socios, y ha habido más desacuerdos y más discrepancias que avances en cuanto a llevar a cabo las políticas que realmente necesitaba nuestra comunidad autónoma, que necesitaban los aragoneses. Y al Partido Popular en Aragón, ¿de qué forma le va a afectar aquello que ha ocurrido? ¿Va a ser una precampaña más fácil para ustedes
¿Se puede llegar a hablar incluso a lo mejor de algún cambio en el liderato? Bueno, nosotros tampoco nos lo planteamos en términos de que nos vaya a suponer una mayor ventaja. O sea, yo creo que si todos estamos sometidos desde el Partido Popular, lo primero que hemos hecho en estos momentos es saber que más que nunca tenemos que estar a disposición de España, de Aragón y de la nueva situación, aportar lo que el Partido Popular ha sabido hacer en estos momentos para tratar de contrarrestar lo que creemos que es una situación muy preocupante para España. Desde aquí vamos a seguir trabajando como partido, pues lógicamente atendiendo a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes. Yo creo que en estos días pues hemos recibido un gran, también preocupación, pero también ánimo para seguir trabajando y desde aquí, desde Aragón, tratar de contribuir, como digo, a pues reconstruir esa labor que ahora nos toca, que es como oposición, ponernos a disposición del interés general, que yo creo que lo que nos ha diferenciado de otros partidos que han estado más preocupados por sus guerras intestinas, por ocupar sillones, por llevar a cabo políticas con una intención puramente oportunista o electoralista. Estamos viendo cómo en esta última etapa del Gobierno de Aragón se están llevando a cabo el anuncio de proyectos que durante 3 años ha sido imposible de llevar a cabo, pues en materia de despoblación, en materia de financiación, en materia de infraestructuras educativas, en materia de infraestructuras sanitarias, proyectos que en 3 años no se han llevado a cabo con 1.270 millones de euros más que en 2015, pues difícilmente en unos meses se van a llevar a cabo. Desde luego nosotros seguiremos llevando a cabo la labor que hemos hecho, oposición, y demostrando que la única alternativa a este modelo fracasado de izquierdas es la del Partido Popular. Y entre la oposición, uno de sus caballos de batalla ha sido precisamente la presión fiscal, con modificaciones ahora que se plantean en relación con el impuesto de sucesiones. Yo creo que una de las principales alternativas que ha puesto el Partido Popular y de las principales batallas que hemos llevado del inicio de la legislatura ha sido denunciar precisamente el infierno fiscal que ha impuesto el gobierno de Lambán a todos los aragoneses. Nos hemos cansado de decir la situación de desigualdad en la que ha convertido a los aragoneses con respecto al resto de españoles, por ser los españoles a los que más se les ha subido los impuestos. En estos días ha hablado de sucesiones, pero hay otros muchos impuestos que también el gobierno de Lambán se ha encargado de subir, incrementando esa carga fiscal. Ha sido IRPF, actos jurídicos documentados, hidrocarburos, transmisiones patrimoniales, patrimonio, y por lo tanto, bueno, pues esa va a ser nuestra principal propuesta y nuestro principal empeño, bajar a los aragoneses los impuestos y que no sean los aragoneses, los españoles, que más impuestos pagan. Con respecto al impuesto de sucesiones, desde un primer momento planteamos una serie de propuestas que nuestro presidente Luis María Beamonte recientemente presentó, un conjunto global, porque creemos que es una solución global. No vale ir haciendo pequeñas modificaciones que sean un simple lavado de cara del gobierno de Lambán, y presentó cuáles eran esas propuestas. A los pocos días el Partido Socialista y Ciudadanos anunciaron un acuerdo para llevar a cabo una reforma de sucesiones, pero claro, llevar a cabo una reforma de sucesiones sin contar con los apoyos necesarios, sin haber hablado con el partido que es determinante y que ha liderado precisamente esta rebaja fiscal, que es el Partido Popular, pues solamente podemos deducir o bien que el señor Lambán no quería llevar a cabo esta reforma porque no cuenta con los apoyos necesarios, o que tenía que ir a lo que ha ido ahora, a reconocer que necesita el Partido Popular, que es determinante para llevar a cabo esta reforma. Y efectivamente esa conversación se ha iniciado, se ha llevado a cabo un primer encuentro para que cada uno ponga su situación, y desde luego nosotros lo dijimos desde un primer momento y fue una postura que mantuvimos desde el principio. Nos parece una reforma insuficiente. Una vez más el Partido Popular demostró que lo que le interesa es los intereses de todos los aragoneses, no tanto una posición puramente oportunista y electoralista, como se ha demostrado entre dos partidos que han llegado a un acuerdo que no suman y que no tiene apoyos necesarios, y desde luego hemos aguantado ese tirón porque creíamos que esta era una reforma que se podía mejorar y que tiene margen de mejora. Hemos actuado como siempre con coherencia, y al Partido Popular la coherencia nunca ni le ha fallado ni le han castigado por ser un partido coherente. ¿Habrá acuerdo con el Partido Popular o se complica después de lo ocurrido todavía más el poder llegar a un acuerdo? Espero que no influya, porque al final yo creo que por encima de todo tiene que ser el interés de todos los aragoneses. Nosotros hemos mantenido ese primer encuentro, hemos hecho llegar nuestras propuestas, lo que desde un primer momento dijimos al gobierno de Lambán cuando se trajo ese proyecto a las Cortes, sin contar
con el Partido Popular es que nosotros ni nos sometemos ni aguantamos determinadas presiones sabiendo que no estamos beneficiando para nada ni con ello a los aragoneses. Creemos que si uno tiene voluntad de reformar algo y de llegar a acuerdos, tiene que ser a base de trabajo y de consenso, y el diálogo no es hablar consigo mismo, como ha hecho el señor Lambán, ni tampoco tratar de imponer. En estos momentos esperamos que la situación que hay a nivel nacional no afecte a esta posibilidad de que los aragoneses paguen menos, porque nosotros lo que quisiéramos es que no paguen nada, lógicamente, por el impuesto de sucesiones, pero es obvio que en una negociación todos vamos a tenernos que dejar pelos en la gatera, y desde luego lo que vamos a tratar de hacer es, con esa coherencia que nos ha caracterizado, con ese modelo que hemos tenido desde un principio con respecto al modelo fiscal, tratar de obtener los mayores beneficios para todos los aragoneses. La justificación, la argumentación del Gobierno es que considera que sucesiones es un impuesto justo, y que lo que no es justo es que en Aragón se pague más que en otras comunidades autónomas, y acuden de nuevo a una petición que es la petición de la armonización fiscal, es decir, que desde el Estado central se marque cuáles son los inputs que hay que aplicar en determinadas tasas fiscales en este caso. Yo creo que el impuesto de sucesiones es uno de esos impuestos que efectivamente depende del Gobierno de la Nación, pero que luego las comunidades autónomas tienen la capacidad de gestión en función de esa autonomía fiscal para tratar de que sus ciudadanos pues tengan esas mejores ventajas. En Aragón, Lambán optó por convertir a los aragoneses en los españoles que más pagaban en materia de sucesiones. Ahora se ha dado cuenta que eso nos somete a una situación de dificultad, probablemente también presionado por la situación electoral que nos viene al año que viene, haya decidido dar una vuelta de tuerca, y sí que es verdad que le ha dicho que le parecía un impuesto justo, pero también nos hace temer que en estos momentos, gobernando el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación, un partido que normalmente tiene tendencia a descontrolar el gasto, y que la forma de corregir ese control del gasto suele ser recurriendo a los impuestos y al dinero de los ciudadanos, pues esperemos que el señor Lambán no esté pensando en que la armonización fiscal para solucionar el problema de sucesiones puede ser una armonización al alza. Esperemos que no vaya por ahí. La armonización fiscal tiene también sus peligros si piensan que puede ser la solución para convertir a los aragoneses en una situación de igualdad al resto de españoles, y a todos les da por subir ese impuesto. Cuidado con la armonización fiscal. A menos ingresos por la vía fiscal, menos posibilidad de invertir. Yo creo que la manera en la que se ha demostrado cuando más ha crecido la economía, cuando más se han llevado a cabo políticas de crecimiento, ha sido cuando se han pagado menos impuestos y cuando los ciudadanos han sido dueños de administrar el dinero, y sobre todo en un momento como en el actual, en el que se ha salido de la crisis, que ha habido un gran esfuerzo que han hecho todos los ciudadanos, y yo creo que precisamente cuando más época de crecimiento ha habido, ha sido cuando pues ha habido la posibilidad de invertir y de mover ese dinero y de consumir, ¿no? Y es lo que realmente ha hecho que una sociedad prospere. Yo no conozco muchas sociedades que hayan prosperado sometidas a una carga fiscal elevada, que es lo que suelen hacer los gobiernos de izquierdas. Le pongo otro dato sobre la mesa. El déficit sube en la comunidad autónoma por tercer mes consecutivo y duplica la media nacional, y nos acercamos al 0,4%, que es el límite permitido para este año. Bueno, yo creo que las cuentas en manos del señor Gimeno era previsible, efectivamente, ese 0,4%, que es prácticamente... También se dice que los ingresos están por llegar todavía, ¿no? Que se espera un aumento de ingresos. Bueno, yo creo que, como digo, de momento ya estamos llegando al tope permitido para el 2018 en cuanto al déficit. Ha habido ya un incumplimiento del déficit, y de momento lo que hemos sabido es que hay al menos 50 millones que el Gobierno de Aragón tiene que retener de sus presupuestos por ese incumplimiento del déficit. Desde el Partido Popular le hemos preguntado reiteradamente ya y en sede parlamentaria cuáles son las partidas que van a afectar, a qué departamentos va a afectar esos recortes que tiene que aplicar ya el Gobierno de Lambán por haber descontrolado el gasto y por haber incumplido el déficit. Todavía no sabemos a qué van a afectar esos recortes, pero desde luego ese descontrol en lo que es la política de gasto es lo que ha llevado una vez más a tener que llevar a cabo medidas que van a minorar sin duda la inversión prevista y el gasto previsto para este presupuesto 2018, que además fue aprobado hace 4 días. Mar Vaquero, ¿de qué forma van a enfocar
las labores y los trabajos de la oposición en este último año que queda antes de las próximas elecciones autonómicas? Pues como lo hemos hecho hasta ahora, con contundencia, pensando como siempre en el interés general, llevando a cabo la defensa de un modelo de prosperidad, bienestar y oportunidades, que es lo que hicimos cuando nos presentamos a las elecciones. Fue el proyecto más votado, lo que nos convirtió en la primera fuerza de Aragón y en el grupo mayoritario y el mayor grupo parlamentario, y vamos a seguir defendiendo eso, sobre todo creyendo en la necesidad de bajar los impuestos a todos los aragoneses, de seguir llevando a cabo políticas que garanticen el empleo, que es la verdadera prosperidad, que es la verdadera política social que hace crecer a una comunidad autónoma, y tratar de que los aragoneses vuelvan a confiar en nosotros, porque creo que venimos demostrando que somos la única alternativa a este fracaso y a este modelo de izquierdas. Mar Vaquero, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos, y suerte, que va a ser un año sin ninguna duda duro, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a trabajar, creo que hemos demostrado estar a la altura, y nosotros nos hemos vuelto a poner ya a disposición de todos los aragoneses y todos los españoles. Pues vamos, muchas gracias, buenos días. Vamos a recordar los datos del paro que les anticipábamos hace tan apenas unos minutos. El paro desciende en la comunidad autónoma más de un 5,74%.